yo pertenezco a un grupo interdisciplinario de sexología que se llama GIS, por ocurrencia de uno de los fundadores, de Adrián Fernández. Pero la alegoría a la que se refiere es a que, aunque no funcione el aparato, sí hacemos la intervención educativa, aunque tengamos solo un pizarrón y un GIS. Entonces ya se inviruló una máquina porque mi presentación estaba contaminada, posiblemente se eche a perder, no pasa nada, porque sí tenía virus, ¿no? Pero no pasa nada, yo me sigo echando el rollo como si sí funcionara. Ya no funcionó. Así me llamo, el Grupo Interdisciplinario de Sexología, y esa frase, no sé si es de Paco Barrios, tú me dirás, eso de cántate una que se sepan todos, ¿no? Es una frase más o menos común a las 5 de la mañana, antes de que empiecen a pasar los camiones, y esa frase la tomé por eso, porque es una frase que todo mundo conoce. En realidad es parte de un poema que, si le pensamos tantito, es atroz. En realidad, ahí se los dejo mientras les cuento de dónde saqué yo la frasecita del cristal con que se mira. Era como la moraleja de un chiste en el que un embajador va a un país porque tiene que hacer un acuerdo con el gobernante, entonces lleva un regalo que es un caballo. Y cuando llega resulta que el lugar lo gobiernan dos que son gemelos, y entonces no sabe a quién darle el caballo y lo investiga. Uno es pesimista y el otro es optimista. Uno siempre está en contra de los proyectos y otro siempre está a favor de los proyectos. No es alusión a ninguno de los presidentes, expresidentes, ni nada, ni a mí mismo, pero entonces decide que le va a dar, para sensibilizarlo, que le va a dar el caballo magnífico al pesimista para sensibilizarlo, y cuando lleva el caballo al trono, el caballo deja una muestra de abono enfrente del trono del otro. Entonces el optimista recibe una muestra de excremento y el pesimista recibe el caballo. Entonces este se empieza a quejar, dice, no, pues es que estos vecinos seguro nos quieren invadir porque nos mandaron un caballo para que me mate yo, ¿no? Porque saben que no sé montar a caballo, entonces quieren desgraciarnos la existencia. Y en cambio el otro está muy feliz porque dice, no trajo un caballo, trajo dos, nomás que el mío todavía no lo encuentro, pero mira, aquí dejó su muestra, ¿no? Entonces el corolario, la moraleja era que se veía con distinto cristal el mundo, ¿no? Del optimismo y del pesimismo. Pero en realidad el poema, si quieren lo bajan de internet, es bastante atroz. Es una crítica a un fundador de una doctrina filosófica que es el cinismo, a Diógenes, y también es bastante estoico en otros de sus párrafos. No los voy a leer, pero no hay nada verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Es de un subjetivismo, de un relativismo atroz. Sí hay cosas que son verdad y sí hay cosas que son mentira. Y el conservadurismo es especialista en decirnos mentiras. No es cuestión de puntos de vista. Por ese lado no es cuestión de puntos de vista. Hay mentiras que utilizan para sustentar sus políticas. Y nuestra defensa es defendernos con la verdad. Pero también hay que tener cuidado en no andar inventando cosas, porque también caemos fácilmente en la tentación. Como es la posición mayoritaria, entonces también, y perdón, si los quiero mucho y yo he caído en esa tentación, pues ha de ser así. Y sale una afirmación que a veces no está respaldada, y ahí sí, qué bueno que está aquí en primera fila Osmar, porque yo recogería el llamado, hay que sustentar, hay que poner la bibliografía. Y hay que confrontar la bibliografía con otra para irla actualizando, porque a veces no sabemos. Y otra cosa que no estaba en la plática, pero como no llega ni Marco, ni Luis Perelman, ni nadie, otra cosa que es muy importante es saber decir no sé, que es algo que nos cuesta mucho trabajo. Hay cosas que no sabemos también, y lo más saludable sería decir, no, pues eso no sé, mano. Lo podemos buscar, tengo un cuate que a lo mejor sí sabe, pero dar una respuesta igual que ellos hacen es muy peligroso. Bueno, no sé si ya lo leyeron, pero ni falta que hace, porque lo único que
es interesante, es el final. Bueno, sobre lo que quería hablar es sobre el placer y algunas aproximaciones que tienen que ver con este concepto y algunos, pues digamos, pues no sé si decir errores sea muy pesado, pero algunos preconceptos para que, como es un anglicismo, no se entiende bien en español, entonces algunos preconceptos que hay sobre el asunto del placer. El estoicismo se caracteriza, entre otras cosas, por su defensa de que el placer es malo por sí mismo, que es bueno sufrir. Los que sufren, por el hecho de estar sufriendo, ya son buenos. Y los que tienen placeres son malos. Hasta había una paleta Magnum que el anuncio decía, está tan buena que ha de ser pecado comérsela. Ese era el argumento, porque estamos asociando constantemente el pecado, lo malo, con lo placentero. La moderación, la negación de los placeres, la vida en la abstinencia de placeres, como una forma de vida por sí misma. Y hay otras escuelas que contra esta afirmación de que el placer es bueno, se levantaron. Algo que está asociado con esta idea de que el placer es malo es la culpa. No todo el mundo en el salón hace terapia, pero lo que sí es muy común es que nos demos cuenta que lo que está jodiéndole la vida, y perdón por el tecnicismo, a alguien, son las culpas que tiene. Las culpas porque lo hizo o las culpas porque lo quiso hacer, haga usted el favor, ya ni siquiera porque lo hizo. Diríamos, pues ya encarrados, pues ya hazlo, güey, si de todos modos vas a tener culpa, pues ya échatelo y ya, pues qué te cuesta, pero de todos modos siente culpa, aunque se haya abstenido de satisfacerse. La alegoría de la culpa es más frecuente en imágenes gráficas que en escritos. Los escritos parecen más obvios y si fueron más reprimidos. Y otro rasgo del estoicismo que yo quisiera subrayar es la tentación estoica. No solamente yo, que soy estoico, debo sentir culpa, debo limitar mis placeres, debo evitar el placer, sino que me siento con derecho también de imponerle a otras personas que no tendrían por qué estar de acuerdo conmigo la moderación de los placeres, la evitación, para que su vida sea mejor, para que se vayan al cielo. Pues muchas gracias. Si usted cree que no tener placer es muy bueno, pues usted absténgase, pero no salpique. No tiene usted derecho a meterse con mi vida. Tiene derecho a convencerme, eso sí, absolutamente. Tiene derecho a sentarse enfrente de mí y darme sus argumentos y yo escucharlos y darle los míos. Pero de lo que no tiene usted derecho es cambiar la legislación o poner una cierta normatividad que va a moderar a toda la población según los valores que usted cree que son universales. Por supuesto que es absurdo desde nuestra perspectiva, no es una perspectiva general, pero desde la perspectiva mayoritaria en este salón sí es absurdo la negación del placer, etcétera. Pero en ese momento se formaron escuelas formales, hubo grupos formalizados en contra de estas afirmaciones del estoicismo. No estoy haciendo una revisión histórica, pero algunos de los importantes fueron los cínicos, los cirenaicos y a los que me quiero referir más, que es a los epicúreos o hedonistas. Y allí empieza el pleito, porque yo sí he oído a varias gentes de este salón decir hedonista como despectivo, ¿no? Como si hedonismo fuera lo mismo que egoísmo. Y esa es mi breve aportación de hoy. Revisemos qué significa hedonismo. La limitación del placer para el hedonismo o epicureísmo es el daño a otras personas. Porque el análisis de un evento no es puntual. Para analizar una relación que ha habido, un acontecimiento, hay que tomar en cuenta lo que sintió cada una de las personas que participaron. Y si alguna de las personas sufrió, hay que reflexionar sobre lo que pasó.
No es una escuela normativa, no es esto no se debe hacer, esto sí se debe, no, así no es. Pero sí, si alguien salió mal parado, si alguien se sintió mal, hay que reflexionar sobre lo que sucedió, porque no se vale que de una interacción, la que sea, alguien salga con un dolor. No se vale. Hay veces que no es evitable el dolor. Eso es otra reflexión. Si el dolor no es evitable, pues hay que ver cuál es el menor dolor, etcétera. Pero en principio, lo que es ilegítimo es cualquier acción en que sepamos que se va a causar daño en alguien, incluidas violaciones, agresiones de distintas naturalezas, etcétera, por supuesto. La palabra placer, y también es una referencia muy frecuente en gentes a las que quiero mucho, se confunde con la palabra placenta. Y yo sí he oído muchas veces que placer se llama así porque antes de nacer es muy placentero. Vivimos en el agüita tibiecita, no tenemos que ir a trabajar, no sé qué, y ya que nacemos, entonces ya empieza el sufrimiento. Ese concepto, esa similitud entre las dos palabras, está sustentando al estoicismo, porque significa que este es un valle de lágrimas, este es un lugar donde vinimos a sufrir, y entonces pues cada quien elige el modo de sufrir, pero no hay modo de librarse del sufrimiento, y sí hay modo de reducir el sufrimiento. Si no creemos eso, no estaríamos aquí. Si no creyéramos que el futuro se puede cambiar, no estaríamos aquí. Porque hacer terapia, hacer educación en áreas que son reprimidas, es cambiar el futuro. Estamos haciendo algo que sí se puede, que es cambiar el futuro. Cambiar el pasado no se puede. Se puede no hacer güey, resignificar, se puede hacer muchas cosas, pero el pasado ya está. Pero el futuro sí se puede cambiar, y si no, no nos habría convocado este congreso. Placer y placenta sí son parientes, vienen de una palabra antigua, de un idioma pues casi teórico, porque no había grabaciones, que es el indoeuropeo. Vienen de una palabrita que es plac. No sé si alguien aquí haya hecho tortillas. Bueno, tengo algunas amigas que sí, que están aquí, que sí han hecho tortillas, varias, pero en todas las culturas se han hecho tortillas. Es algo que no es exclusivo de nuestro país ni de este salón. Al hacer la bolita de masa y lanzarla contra el comal, suena plac. Y ese sonido es el que se recogió para describir la forma de la superficie que quedó. Y de ahí viene plano, y viene placenta, y vienen otras palabras. Del plac, es una onomatopeya, plac. De plac a placenta, el origen de la palabra posiblemente está en Teofrasto, que fue el que heredó la escuela de Aristóteles. Teofrasto es con el que trabajó las plantas, la botánica, y se dio cuenta, y su tarea es esa: se compran unos chícharos, unos ejotes, unas habas, pero verdes, que tengan todavía la vaina, y se fijan cómo está la semilla pegada a la vaina. Tiene una estructurita plana por un lado, y entonces, como así se agarra, y al separarla se ve planita, entonces Teofrasto dijo, plac, plac sentada, placenta. Y entonces de ahí viene el término placenta, para decepción de muchos ginecólogos. No empieza por las placentas animales. Placenta es un término botánico originalmente. Y luego empezaron a destripar animales y vieron que un grupo de animales, la hembra, porque no sé si destripaban señoras, pero no lo dudo, pero una hembra, un conejito, digamos, hembra, la abren y adentro tiene una como vaina, y cuando está embarazada, abre uno la vaina y ahí están como frijoles, los embriones, pegados a la superficie de la vaina con una estructura que no es plana, es muy arrugada. Esa estructura no es plac, pero como ya tenía nombre la de las plantas,
dijeron, pues este es otro plac, nomás que un poco chueco. Y de ahí viene placenta. Es un origen muy extraño, muy peculiar. Y no tiene nada que ver con el otro plac. Esa es la placentación. Aquí están los carpelos, o sea, las hojas las hojas fértiles. Aquí están los óvulos. Esta es la placa, la placenta vegetal. Esta se llama placentación axial, placentación parietal. Bueno, ni modo, uno tiene vicios porque yo antes era biólogo. Ahí está más bonito, pero es el mismo esquema. La placentación en los vegetales. Y de plac a placer, la palabra viene por un lado completamente distinto. Si uno se contrata en un barco, en tiempos de Aristóteles, yo sospecho que hoy es igual, uno se pone a las órdenes del jefe del barco, del capitán. Y si hay chamba, haces la chamba. Y cuando hay chamba es cuando hay oleaje, cuando hay viento, cuando hay que estar arreando las velas y luego soltando las velas, pero hay un tiempo plac en el barco. Y el tiempo plac es cuando el mar está plac, cuando no hace viento, cuando no hay olitas, no está arrugado, está como un espejito. Si el mar está plac, es un estado persistente de tranquilidad y no solo la ausencia de enfermedad. Es un estado placentero, pero no placentero por las placentas de las mamás de los pobres marinos que están casi esclavizados. No, no tiene nada que ver. Es plac el tiempo en el que puedo jugar cartas, en donde puedo condimentar la comida en vez de tener que meterme los tacos ahí rápido porque ya tengo que hacer otra cosa. Es un tiempo para descansar, para platicar, para desarrollar la amistad, para jugar algo, para inventar historias, para ponerse a pescar. Ese es el tiempo plac y de ahí viene placer en el sentido en el que lo utilizamos. Y placer en griego se dice hedone. Y la definición de hedone en un diccionario de griego en griego, que por supuesto no puedo leer, ahí está en mi sala, ¿no? Con la esperanza de que algún día alguien, una visita, pueda leerlo, pero la definición de hedone es un estado persistente de que yo no sé si sabían o no en 1949 en la reunión de la OMS, pero es la misma definición de salud de la OMS. Placer y hedone y salud, según la OMS, en 1949, que fue cuando se publicó, la discusión creo que fue en 98, es la misma definición. Salud es placer. ¿Y qué dice ahí? Entonces, calificar como hedonista a un señor que llega bien pedo a un bar y que les quita los celulares a todos y los sienta y ahora yo voy a chupar y nadie sale de aquí hasta que yo acabe, eso es una cosa aberrante. Pensar en hedonismo como estar jugando con las maquinitas, eso no es hedoné. Ese güey está muy divertido, está jugando, pero eso no es hedoné. El concepto de placer implica un estado persistente, un estado de tranquilidad, en donde se pueden desarrollar otras cosas, no donde está uno maltratando a alguien o matando marcianos con un control de computadora. El hedonismo, por antonomasia, es la doctrina de un señor que se llamaba Epicuro, que nació en una islita de Samos, y si uno ve fotos de la isla, a lo mejor medio entiende por qué se dedicaba a eso, porque realmente las islas griegas siguen siendo paradisíacas. Yo no las conozco, y a menos que hagamos un congreso en Grecia, que pues para allá vamos, ¿no? Si vinieron desde el DF hasta Tapachula, pues ya el siguiente lo podemos hacer en Grecia, ¿no? Este es Samos, la islita de Samos está por aquí, está enfrente de lo que hoy es Turquía, está un poco al sur
Está un poco al sur de una isla famosa porque hubo una revolución hacía 200 años, que había habido una revolución muy interesante de unos chavos. Y sí tomaron el poder, los chavos tiraron al tirano. Era una pareja, tenían una hija por lo menos. Y al tirar al tirano, se quedaron con los recursos, con los impuestos, y fundaron una escuela, que era una escuela de mujeres, donde las maestras eran mujeres, y había niños y niñas como estudiantes. Y algo que es muy importante de esa escuela es que, a diferencia de las organizaciones de hombres, las maestras entre ellas se referían como heteras, las diferentes. En la escuela de Safo, en Lesbos, si llega una niña y me pregunta algo que no sé, entonces vete a preguntarle a la hetera Josefina, porque ella sí ha de tener una respuesta, porque ese no es mi área, ¿sí? Al revés de lo que hacemos muchos, que siempre tenemos respuesta para todo. Entonces, en las instituciones de hombres, o sea, y en las instituciones de mujeres, que son imitación de las instituciones de hombres, porque ir con Sor Josefina es distinto, porque Sor Josefina está hecha, se viste igual, hace lo mismo, no platica con las otras, y pues por lo menos de lejos sí se ven iguales, ¿no? Seguramente son diferentes, pero el tratamiento para igualarlas es fundamental. Y en la escuela de Safo el tratamiento es para distinguirlas, para resaltar las diferencias. Si no resaltamos las diferencias, nos empobrecemos todos. Pensar que las diferencias son un estorbo es un principio estoico. Tenemos que ser diferentes. Si queremos que todos sean iguales, estamos perdiendo. Bueno, Epicuro hizo más cosas. Por supuesto que no voy a hablar de todo este esquema, pero aportó a cuestiones científicas, hay muchas reflexiones éticas. Nomás me voy a ir a esta esquina, a lo que se refiere el tetrafarmacón de Epicuro. Un principio de la filosofía que no es de Epicuro, es muy anterior a Epicuro, es ponerle a la filosofía como requisito el reducir la infelicidad humana, una cuestión utilitaria de la filosofía. ¿Para qué está usted piensa y piensa y pregunte y pregunte y pregunte? No sea ocioso, mejor póngase a hacer algo. Comales o ollas de barro, siembre algo, rieguen sus macetas, pero ¿para qué está pregunte y pregunte? ¿Por qué ese pensadero? Y entonces, una justificación utilitaria, podemos no estar de acuerdo, pero una justificación utilitaria de la filosofía es que reduzca la felicidad. Si reduce la felicidad, entonces ya se justifica que el Señor esté preguntando, usando su mente para pensar cosas en vez de usar sus manos para producirlas, para reducir la infelicidad. Me brinco un cacho de la vida de Epicuro, pero si se consiguen un librito de Epicuro, todos son chiquitos y todos son baratos. Bueno, casi todos son baratos. Pero sí tienen más de lo que uno paga por ellos, eso sí se los puedo asegurar. Me brinco un cacho de la vida de Epicuro, al final, después de varias broncas, funda, y no funda una escuela, porque él no cree en las escuelas. Sus pleitos anteriores, que son los que me estoy brincando, vienen de que no quiere agarrar el libro y sentarse con un libro a decirle a los otros cómo es la cosa. Eso se llama dogmatismo, eso no se llama filosofía. Con Sócrates se murió la filosofía. Platón y Aristóteles, pues sí eran muy listos, digo, tampoco tengo los tamaños para decir que no, pero es el mundo según Platón y según Aristóteles y según todos los demás, pasando por Kant hasta Matrix, ¿no? Así es el mundo. No es preguntarse, sino buscar cuál es la respuesta. Con Galeno ocurrió algo que en el área de la medicina es muy conocido, pero Galeno hizo las descripciones anatómicas y luego llegó la Iglesia Católica, esa misma de Norberto, y entonces se prohibió ver los cuerpos. Entonces la gente iba a consulta, como sigue pasando en Comitán y como sigue pasando en otros lados. Va el señor junto a la señora,
en ese tiempo era una cortina, y a la señora el médico ni siquiera la ve, tocarla menos. Entonces, ¿dónde le duele? Pues por acá. Y entonces saca el libro de Galeno a ver qué es lo que hay por acá. Y esa es la consulta. Y entonces, cuando le dicen a un médico Galeno, pues yo en mis adentros pienso, lo están ofendiendo en realidad, porque no, le están endilgando una distancia con el paciente, distancia terapéutica se llama, ¿no? Pero es como un asco, ¿no? Yo no me quiero meter en su vida, no vaya a ser que haga yo empatía e incorpore los síntomas, dice el manual de psicoanálisis, en donde encontré empatía, se recomienda que no se use la empatía con el paciente porque se pueden incorporar los síntomas, dice, ¿no? O sea, si te acercas demasiado, te puedes embarrar de algo, ¿no? Ese es como el asco, así, ¿no? Por supuesto que los médicos que están aquí, si lo digo en serio, no es irónico, sí están lejos de esas posturas, pero hay otros médicos que están allá afuera que no. Entonces, en este último intento, decidió que ya no iba a hacer ninguna escuela, ya le había ido muy mal. Un tiempo estuvieron en el Ámsaco, él y sus cuates, sembrando nabos y sembrando coliflores y zanahorias, y de eso vivían, de producir sus verduras, y de repente se muere el mismo año, Aristóteles, Alejandro Magno y Diógenes. Se queda vacía Atenas. Y entonces Epicuro dice, pues vámonos a Atenas, güey, esto hay que verlo. Un reinado intelectual, económico y con el crítico ahí de Diógenes fregando a los dos, pues hay que ver qué pasa en Atenas, hay que irse cerquita del mundo. Sería algo así como, hay que conseguirse la conexión a internet, ¿no? Pero como no hay internet, pues para ver el mundo hay que estar ahí cerca. Entonces compran un jardincito, siembran nabos y cebollas y la gente llega por el mandado, se sienta ahí un rato mientras van y cortan la coliflor y se pone a platicar, y a partir de esa plática con la persona que mandaron al mandado es de donde sale el epicureísmo, el hedonismo, porque sigue habiendo la preocupación de, bueno, ¿y usted por qué no disfruta la vida? No, pues no disfruto la vida porque me duele acá. Bueno, pues tómese un té o algo, pero hay otros sufrimientos que no son tan de una tisana o de una sobada. Hay otros sufrimientos que están en otros lados. ¿Cómo le hago para bajar el sufrimiento de las personas? Entonces, hay algo que pasa en el jardín, pues está la cola de gente ahí esperando para entrar, dice que me da una cebolla, por favor, y se vuelve a formar, ¿no? Y luego, ahora me da 2 papas, por favor. Oiga, pues ya mejor siéntese, aquí le juntamos el mandado, pero ya no esté entre y entre. Platique, y si quiere platicar más, tráigase un pollo, aquí hacemos un caldo, nosotros ponemos las verduras y discutimos un rato, platicamos un rato. Es un lugar amable para estar, no es un lugar de indoctrinación. Había niños, niñas, a los que mandan el mandado, viejitos, esclavos, esclavas y mujeres. Tampoco es la panacea, porque las mujeres casadas no podían andar yendo al mandado. Las mujeres libres, muchas de ellas algo sabían del placer, algunas hasta eran profesionales, pues, de eso, ¿no? Entonces, pues esas eran las mujeres que iban al jardín de Epicuro. Pero no hay una sola orgía, no hay una sola referencia a que alguien haya vomitado en el jardín de Epicuro por un exceso, a que se hayan oído los gritos, a que haya habido una violación. Eso no hay. Y a los estoicos les hubiera encantado. Y no hay ningún testimonio, pero sí la difamación. Si las que van son así, imagínense lo que estará sucediendo en el Hotel Camino Real. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron las fotos de las gentes que andan ahí? Algo están haciendo, ¿no? Cuando vino el ministro Valls, un señor que no venía con él, porque después confirmé que no venía con él, ahí me le pegué, ¿no? Y quería ver qué estaba pasando. Entonces llegaba a los talleres ahí a abrir, ¿no? Porque decía erotismo afuera, ¿no? Y sí se decepcionó un poco, porque sí era un taller de erotismo y todo el mundo estaba con ropa ahí reflexionando sobre unas cosas, y creía que habían metido pomos ahí, y no, es un concepto distinto. Bueno, de ahí salió el epicureísmo, de la reflexión en el jardín.
Y la gente lo molesta y molesta. Bueno, pues no, que vas a reducir la infelicidad. Ya dinos algo, güey, ¿de qué discuten ahí? Y casi forzado, entonces dijo, bueno, pues ahí les va, un recetario, ¿no? No es un asunto normativo, es una guía, es una brújula para más o menos cómo vas, güey, ¿no? Quebrándose para acá. Y ese es el famoso tetrafármacon. Tetra es 4 y fármacon es mejoría, curación. El primero está en plural, porque era una sociedad donde se reconocía la existencia de varios dioses, y si lo pongo en plural, entonces dicen, ay, sí, pinches politeístas, y se lo brincan y no entienden nada. Pero en singular ya tiene cierto peso, ¿sí? ¿Por qué temer a Dios? A ver, siéntese usted, ¿sí? El temor de Dios, sí, a ver, siéntese, ¿no? ¿Dios es bueno o malo? Entonces, ¿por qué tienes miedo, güey? Es absurdo, ¿no? Si su chamba es ser bueno, no tienes ninguna razón para tener miedo. Puedes adorarlo, ponerle flores, darle gracias, o sea, es otra cosa, pero miedo, si una iglesia, si una organización religiosa, la que sea, se funda en el miedo a Dios, esa gente no es sincera, esa gente está mintiendo. Esa gente no te mata por temor a Dios, no te mata porque seas un semejante, no te respeta porque te lo merezcas, te lo respeta porque lo está vigilando Dios. Y yo no confío en alguien que está haciendo algo así. Y desgraciadamente mucha de la educación que hacemos, incluso aquí, es porque si no te pones el condón te va a llevar la chingada. Y eso es perfectamente estoico, es exactamente lo mismo, estamos usando lo mismo que ellos para obligar a la gente a que haga cosas. Si somos educadores, nuestra tarea es que entienda al otro y que no lo haga por miedo. Pero para que el otro entienda, tenemos que aprender nosotros y saber cómo se pone un condón y para qué sirve el arito y por qué sí funciona y por qué no y por qué los poros, Eso hay que saberlo para poderlo explicar y no llegar a imponer. O se pone el condón o se los va a llevar a la fregada. Miren unas niñas embarazadas, unos niños oliendo cemento. Sí es cierto, yo no digo que no, pero no es epicúreo. Si quieren seguir siendo estoicos, sean. Pero sí hay investigación que muestra que esas aproximaciones funcionan menos que las aproximaciones basadas en la comprensión. Y comprensión no significa un chorro de elementos complicados, no. Simplemente comprenderlo. No se necesita saber de biología molecular. Llenas el condón de agua, lo amarras, sigues dando la plática, lo pones en una servilleta azul de papel y después de la media hora de la plática lo levantas y la servilleta está seca. Si pasara el agua, ni así podría pasar el virus, señor. No se necesita más, ahí está la demostración. Sacarán sus folletos o lo que sea los de Provida, pero por el condón no pasa el agua y el agua es más chica que el VIH. Punto. No necesitamos mucha elaboración, pero sí convencer, no asustar. El temor a la muerte, a la hora de hacer la encuesta ahí entre las gente, oye, ¿usted por qué no vive a gusto? No, pues es que tengo miedo. ¿Y de qué tiene miedo? No, pues es que Diosito me está... Bueno, ya. ¿Qué otros miedos hay? Pues es que todo el mundo tiene miedo a morirse. ¿De veras? ¿Es cierto eso? Porque nos la tragamos con una facilidad enorme. Es que el temor a la muerte es fundamental. ¿De veras? ¿O el temor a la agonía? Porque no es lo mismo. Y hay argumentación. Y el otro es una guía para elegir a los placeres, en ese me voy a detener más. Y el cuarto es el más débil, en ese ni me voy a detener porque es una guía en relación al dolor. Los dolores fuertes duran poco, los dolores intensos duran poco. Y los dolores que duran mucho, pues te acostumbras, güey, así que ya, solucionado el asunto del dolor, y entonces pasemos a otra cosa, ¿no? Sí se vale tomar aspirina, sí se vale sobarse, pero realmente es pueril el modo de aproximar el dolor, ni modo, no es perfecto nadie. La argumentación en relación a Dios es, si Dios es bueno, no tienes por qué tenerle miedo. Si Dios te hizo, es tu Padre eterno, pues digamos estadísticamente por lo menos, las paternidades, maternidades,
tienen algo de afectivo, de afectuoso con las crías. Sí, hay muchos hijos de la fregada, no quiero que lloren o que lloremos, pero sí, digamos, por principio hay como cierto vínculo positivo ahí. Una cosa es no tener miedo a Dios y otra cosa es no tener miedo a las instituciones que se respaldan en Diosito. Esa es otra cosa, ¿sí? Entonces, aguas, ¿no? No tener miedo a la muerte. Es un poco elaborado, pero simple. ¿Cómo se siente el dolor? Pues con el cuerpo. Si no hay cuerpo, no se siente el dolor. ¿Qué pasa cuando te mueres? Pues que se empieza a desorganizar el cuerpo. Jamás te vas a encontrar con tu muerte. Cuando la muerte llega, tú te acabas de ir, hijo. Ya, o sea, no es posible que tu muerte y tú coexistan. Son dos conjuntos mutuamente exclusivos o disjuntos, decían. Una cosa es eso y otra cosa es la muerte de otra persona, porque entonces la ausencia es otra cosa. Pero nunca vas a conocer tu muerte. Es ridículo que tengas miedo de morir. Ridículo. Y ahí viene la discusión de la sobrevida para que no se frustren los que estén esperando que le pegue al sistema médico. Si hay dos medicamentos, ¿cuál es el de elección? Y no aquí, convencionalmente. Si con este te vas a morir dentro de 3 años y con este te vas a morir dentro de 5 años, entonces te receto el que te va a hacer morir dentro de 5 años. ¿Y esos 5 años son vivir? Muchas veces no. Muchas veces eso nos puede llamar vivir. Sí, está vivo, ¿no? Tiene un tubo en el pito, tiene otro tubo por no sé dónde, tiene un respirador, sí, pero está vivo. Pues es su evaluación. Habría que preguntarle, quitarle el sedante, a ver si de veras siente que qué buena onda le estamos haciendo. Es una reflexión básica esa. La sobrevida como criterio de elección para los medicamentos. Y ya firmó su decisión anticipada, pero la mamá la guardó. O la esposa o los hijos. O el médico porque tiene principios y no lo puedo dejar morir. Y además produce 3,000, 4,000 pesos diarios al hospital. Ese es otro asunto, ¿no? Que se ha mencionado en diversas ocasiones. Y para la elección de los placeres, ya lo del dolor ya lo dejamos porque es una simpleza. Para la elección de los placeres, un primer principio en relación al placer del epicureísmo es la moderación como una forma de incrementar el placer. ¿Cuántas caguamas te puedes tomar sin que empieces a hacer el ridículo, a vomitar el automóvil de tus cuates, a atropellar a personas en la calle? ¿Cuántas? O sea, ¿en qué momento empieza el displacer? Ese es el criterio que debería ser, y es un criterio individual, y no solo individual, es un criterio que puede variar cada día. Entonces, no se te está pidiendo que no bebas porque beber es malo. Se te está sugiriendo, porque no es normativo, pues que te des más o menos cuenta que después de 3 o 4 jarabes ya la estás regando. Y que vas a causar dolor en otras personas y en ti mismo. Al día siguiente vas a estar crudo. Entonces, tienes que saber eso. ¿Cuántas caguamas? ¿Cuántos churros? ¿Cuántas parejas? ¿De veras puedes estar con 3 personas sin que le causes dolor a nadie? Va. 4, 5, pero a lo mejor ni una. Perdón. Y hay que asumirlo también. A lo mejor ninguna. El amor siempre es eterno mientras dura, ¿no? Vinicius de Moraes. Pero también hay que saber que a veces se termina. Y puede doler un ratito, pero no es un asunto de sobrevida, porque a veces puede ser agonía lo que sigue. Un criterio que tampoco es epicúreo solamente en la reflexión sobre los placeres, no solo Epicúreo hizo hedonismo. Hedonismo es la reflexión sobre los placeres. La escuela más sólida de hedonismo es la de Epicuro, pero sí había la reflexión sobre el placer antes de Epicuro. Y se clasificaban los placeres. Hay otros ejes de clasificación, pero dejo esos 2 nomás. Hay placeres necesarios, dicen, porque si no los satisfaces te mueres.
y ya. Y hay placeres no necesarios. Puedes ser muy rico, pero si te abstienes no te mueres. Ese es el criterio primero. Y el criterio segundo es el de la saciabilidad. Hay una dosis con la que ya me satisfago. Por encima de esa dosis ya no es placer. Y por debajo tampoco. La metáfora del vientre, en Occidente no solo lo sexual está como excluido, también lo digestivo, ¿no? Los borborismos, los sonidos de las tripas también son como una vulgaridad, ¿no? Por supuesto las flatulencias, hasta decir pedo es así como, ay, ¿no? Es las flatulencias, para que no entiendan los niños, ¿no? De qué está uno hablando, ¿no? Entonces, no se habla de eso, de lo digestivo, de masticar, ¿no? Digo, a lo mejor porque prevalece una religión teófaga en donde se comen a Diosito, se van llenando de Diosito, no más que el lunes en la mañana, el evento, todos somos cacománsicos, o sea, es voltear a ver qué dejamos, eso todo el mundo lo hace, no se avergüence. Pero la confrontación es lunes en la mañana, le jalo o no le jalo. Ese es fundamental, o sea, ¿qué es lo que está ahí, no? En relación al tubo digestivo, en Occidente tampoco hablamos mucho de eso. Epicuro hace la metáfora del vientre, dice, todo es como, los placeres saciables son como el vientre. Si no he comido, tengo un malestar por falta de comida. Y si como demasiado, tengo otro malestar por exceso de comida. Entonces hay un rango que debo conocer de mi persona, conocerme a mí mismo, para saber en qué rango voy a estar bien. Y no tengo ninguna necesidad de pasarme, pero tampoco tengo necesidad de que me falte. Eso es a lo que se refiere lo saciable o no. Y les propongo un esquema muy simple. Con esos dos criterios de clasificación, vamos a tratar de llenar este cuadrito. Por supuesto que no les voy a pasar papelitos para que llenen y hagamos. Pero está muy claro que estos 4 campos son distintos. En este primero están los placeres que son saciables, hay una dosis que si me paso ya es displacentero, pero también son necesarios para vivir. Y los ejemplos típicos, los más fáciles son el aire, el agua y el alimento. Si me falta uno de esos 3 me siento mal, pero un exceso de oxígeno pues me puede producir un desmayo, un exceso de agua pues luego no se sabe bien si es el exceso de agua o la falta de aire, pero la gente se muere ahogada, ¿no? Y de alimento igual, hay una dosis, ¿no? que está en el rango de lo placentero. Y en el otro extremo, Epicuro nos previene contra los placeres que están acá, que no son necesarios para vivir y que, ¿cómo estaba? No son necesarios y no son saciables tampoco, ¿sí? Los que están allá abajo. Los primeros, estos 3, esos sí hay que buscarlos, ¿sí? Catastemáticos, dice, pero no vine a hacerlos bolas. Esos hay que buscarlos, porque si no nos morimos. Y hay que buscarlos en la dosis necesaria. No tiene ningún sentido acumular comida, es absurdo acumular comida. Inventar un refri es agandallarse. Hay que comerse lo que se pueda comer y lo que sobre lo pone en la chimenea, se ahuma y queda para el invierno, pero tener exceso de comida es absurdo, se la estamos quitando a alguien. Bueno, eso sí hay que satisfacerlos y si no lo satisfacemos nos morimos. Los de la otra esquina son muy interesantes las reflexiones en este sentido. Si te dedicas a buscar el poder, y perdón por el uso repetido de tecnicismos, ya te chingaste. Por 2 razones, porque nunca vas a saciarlo. Siempre va a haber alguien que tiene más poder que tú. Nunca vas a sentir la saciación del poder.
Y si te dedicas a buscar la fama, tampoco, siempre va a haber otro güey más famoso que tú. Y si te dedicas a buscar la lana, también va a haber uno más millonario que tú, siempre. Y no es necesario para vivir tener fama, ni tener dinero, ni ser famoso. Puedes vivir bien sin esas tres cosas. Pero no es una escuela normativa. Si llega el poder, si llega la fama, si llega la lana, hay que aceptarlo, porque tampoco es una escuela de tarugos, pues. Si te llega una feria, pues que te llegue y te la gastes, la compartes, ojalá que produzcas placer en otras personas con la lana que te... ¿Sí? Pero acumular, pues quién sabe. Hay que aceptarlos, esos de esa esquina, pero no buscarlos, no ponérselos como meta. Y hay reuniones parecidas a estas, en donde la estimulación es esa, ¿no? Es que hay que conseguir, ustedes son hombres o ratones. Y todos los que están en el auditorio dicen, no, pues ni pedo, ya nos cacharon, hijo, porque pues sí, a eso venimos, ¿no? Pues sí, a que nos indoctrinen para obedecerle al supervisor. Porque sí, gritamos, sí, soy poderoso, sí, nomás que en el adentro. Es lo bueno de la encuesta, es lo que decía hace rato, de la encuesta de Querétaro, ¿no? Qué bueno que le pregunten a la gente si está de acuerdo con cosas, porque va a afirmar de un modo, pero ya se puso a pensar. Ya se puso a pensar, y haber escrito que no al aborto, que cualquier cosa, por lo menos ya le sembró una semilla, porque se tuvo que comprometer. No hay que tener miedo de la encuesta. Esos al rato van a estar pensándole y van a decir, no hubiera puesto eso, güey. De plan, ¿tú qué pusiste, güey? No, pues lo mismo que tú, güey, pero tampoco. Y ahí va, de veras, no hay que tener miedo de eso. No se consolidan. El hedonismo, o sea, la investigación del placer, lleva a elaborar los placeres, a complicarlos, a desarrollar, a adornarlos, a añadirles elementos. Y en el segundo cuadrante están esos placeres elaborados. Sí, respirar es indispensable, pero si además del aroma, además del aire, hay un cierto olor, pues qué chido. Es mejor respirar algo que huela rico que respirar aire puro, ni modo. Podemos adornar ese placer añadiéndole algo que no es necesario para vivir, pero que puede incrementar el placer. Y si vamos a tomar agua, con eso podemos vivir. Pero ¿qué tal si es un juguito? ¿Qué tal si es un licuadito? Una cubita, un vaso de vino. O sea, es un placer adicional al placer de beber. ¿Qué tal si lo que me como tiene cierta consistencia, ciertos condimentos, etcétera? O sea, se pueden elaborar estos placeres añadiéndoles cosas que son innecesarias, pero así es cuando no sopla el aire en el mar. El mar está plac y puedo elaborar esos placeres, añadirles cosas. Agua, aire, tierra, fuego. Nos falta uno, ¿verdad? Es isomórfico, no es necesariamente derivado de ahí, pero falta un elemento, ¿no? Y una reflexión también epicúrea es que en ese hueco queda otra cosa que también es necesaria para vivir. Y esa otra cosa es la amistad. Si no tenemos amistades, nos morimos un poco. Si nos corta... Hay datos estadísticos en escuelas primarias. El dolor más grande que recordamos es cuando nos hicieron la ley del hielo. Está de la fregada. Era un bullying pasivo. Ahora ya son más activos, ¿no? Ya se lo madrean, les roban las cosas diario. Pero la ley del hielo, ese era algo pesadísimo. Ya no tengo amigos, no existo, ya me morí un poquito. Para Epicuro, la amistad y el buen trato son tan indispensables para vivir como el agua, el aire y el alimento. Y también, como el agua y el aire y el alimento, hay que entender que hay una dosis. Sí somos cuates, nomás que llevas 3 días en mi casa, cabrón. O sea, sí, te chido, nomás, o sea, te quiero mucho, güey, pero siquiera tráete aunque sea unos bolillos, cabrón. O sea, no es posible, pues, o sea, somos cuates, pero una cosa es eso y otra cosa es que, ¿no?
Entonces también hay que asumir la moderación. También hay saciación. Ni modo, no es que no te quiera, pero ya me sacié. Y también hay veces que con 3 minutos ya está uno en esos niveles. O sea, ya me dijiste, ya te entendí. Bye. Ni modo. Y si nos queremos, nomás que ya te entendí. A la 18ª vez que me lo repites, pues ya estoy repitiendo, ya necesito un Alka-Seltzer para poder seguir. En ese esquema, la elaboración de la amistad es el erotismo. No quiere decir que yo no pueda ir a comer a una fonda en donde se elabora muy bien el alimento, o sea, la analogía sigue valiendo, pero la derivación de la amistad o el antecedente del erotismo es la amistad. Y además nos confrontamos con que así sucede. El señor va y paga. Y por lo menos en los países latinos, si va y paga 5 veces a la misma persona, pues empieza un vínculo positivo ahí. Yo no sé si los sajones no, pero puede que menos, puede que sean más fríos. Pero hay un vínculo positivo. Sí le está pagando, pero no nomás le está pagando. Hay una amistad. Y platican. Y hay veces que nomás platican. Además paga sus 15 minutos y no, pues es que fíjate que pues, mi esposa y la chingada, está bien, se me pasa con la señorita. El siguiente, ¿no? Es terapia. Con el terapeuta también hay un nivel de amistad que no hay que rechazar. La distancia terapéutica es una traición a la persona que está ahí. Sí se vale empatizar. No hay que tener miedo de incorporar los síntomas, como dice el manual antes aludido. Y yo quisiera terminar ahí, porque ya está bonito, ¿no? Que el erotismo viene de la amistad y no sé qué, pero nos falta un cuadro. Desafortunadamente ese cuadro sí existe, y ese cuadro parece ser que tiene una presencia muy grande en estas épocas. Yo ahí quisiera ya acabar, pero hay veces que algunas cosas no encontramos saciación en ellas. Y esas cosas pueden provenir de cualquiera de los otros 3 cuadrantes. Y hay veces que hay cosas o hay situaciones que sentimos morir sin ellas. Y eso nos puede hacer mucho daño. Ese cuadro ya no lo llenó Epicuro, pero ese cuadro hoy es más vigente que nunca, porque en ese cuadro está un área que también se nos presenta con frecuencia, que son las adicciones. Sí hay una satisfacción, sí hay una satisfacción por la sustancia o por la persona o lo que sea, pero hay veces, si yo siento que no puedo vivir sin la persona, me tengo que preguntar algo. Si yo siento que no puedo vivir sin la sustancia, sí puedes, güey, pero si puedes es desde afuera. Si estamos ahí adentro, sentimos que no podemos. Y por supuesto los congresos, imagínense que fuera una cada semana, pues, acabamos matándonos aquí, ¿no? Y con eso ya se llena el cuadro, y creo ya llegó Marco, ya está Luis Pelma, o sea, ya me siento como que sí, no había yo alucinado. Y eso es lo que les quería decir.